buenas noches. Muy buenas noches. Are you blessed? ¿Están siendo bendecidos? You're hungry and thirsty? ¿Tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Well, we've started this morning Bueno, empezamos esta mañana and there were such powerful sessions. y fueron sesiones muy poderosas las que tuvimos en esta mañana. And there was a beautiful presence. Tenía una presencia muy hermosa del Señor. There's an open heaven over this Hay un place. cielo abierto en este lugar And we must take advantage of y it. debemos aprovecharlo. Amen. Amén. And tonight I want to start a subject Esta noche quiero empezar un tema which I made some references que hice to in my last session. algunas referencias en la sesión que tuve en la mañana. I want to talk about the kingdom of God. Y quiero hablarle acerca del reino de Dios. And I'm doing it from a vantage Y point lo estoy haciendo desde un punto de vista where the Lord seemed to have impressed upon my spirit a través de una impresión que Dios colocó en mi espíritu, that He's about to do something very special in the church. que Él está a punto de hacer algo muy especial en la iglesia de Cristo. People who have waited for a long time Y personas que han esperado mucho tiempo to see the fulfillment of so many outstanding prophecies. para ver el cumplimiento de tantas palabras proféticas sobre la iglesia, I think many of them will come to pass in the time Entiendo. that we are living. que muchos de ellas van a cumplirse en el tiempo que estamos viviendo. But whatever God does, Así que todo lo que Dios He va a does hacer, it through His word. Él lo hace a través de su palabra. God has exalted His word Dios ha exaltado su palabra above His name. por encima de su propio nombre. God has exalted His word Dios ha exaltado su palabra above the heavens. sobre los cielos. He said, heaven and earth will pass Los away, cielos y la tierra pasarán, but not one of my words. pero ninguna de mis palabras pasarán. We are also told in the scriptures that También las escrituras nos enseñan God's word is our lamp que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies and our light, y lumbrero, which literally que means literalmente significa God's word is our que GPS. su palabra es nuestro GPS. Amen. Amén. I was driving with Antonia, Estaba en un vehículo con Antonio de Suecia, and from Santiago yesterday. desde Santiago para venir para acá. Was it for somebody? Bueno, no sé si era él o alguien que estaba And we aquí. had GPS. Y teníamos un GPS en el And it told you vehículo. where to turn Y le decía dónde hay que doblar and how to get to your y destination. cómo llegar a su destino. And if you follow that voice, Y si usted sigue la voz del GPS, it will bypass a lot of traffic entonces usted va, in places mucho del tráfico será eliminado and will bring you to your destination easy. y lo llevará a su destino de una manera fácil. And that's God's word. Y así es la palabra de Dios. There's nothing that God does No hay nada que Dios no haga from outside of His word. fuera de su palabra. Everything is in the word. Todo está en su palabra. Everything. Todo está en su Every palabra. prophecy. Cada palabra profética. And if there's prophecies over your lives Y si hay profecías sobre su vida that it cannot find agreement in God's word, que no pueden estar de acuerdo con la palabra de Dios, then those prophecies are not correct. entonces esas profecías no son correctas. Because God's word is our canon, Porque la palabra de Dios es nuestro canon, our measure, our nuestra standard. medida, nuestro estandarte, nuestra regla. God will not tell you to do anything Y that will Dios contradict His word. No le va a decir a usted que haga absolutamente nada que contradiga su palabra. Excuse me. Perdone. So if we want to know about what God's doing, Así que si nosotros queremos saber acerca de lo que Dios está haciendo, we must go to His word. tenemos que ir a su palabra. And if His word cannot explain it to us, Y su palabra, si no nos puede explicar, then He's not doing that thing. entonces no está haciendo esa cosa, sino puede ser explicada por su palabra. And we want to look at the word of God today Y nosotros queremos entrar a la palabra en in esta noche regards to the kingdom of God. con relación al reino de Dios. And I want to define the word kingdom, Y yo quiero definirles a ustedes la palabra reino, and with the hope that you will get to understand what it means para que con la esperanza de que usted pueda entender qué es to belong to God's kingdom. pertenecer al reino de Dios.
And when God uses the word, Y cuando Dios usa la palabra, it must be correctly interpreted. debe de ser interpretada correctamente. Because when we read the Bible, Porque cuando leemos las we Escrituras, read many references to the kingdom. hay muchas referencias que nos hablan a nosotros And acerca del reino. sometimes the names, Y a they carry veces different connotations. esas palabras cargan una connotación diferente. For example, Por ejemplo, when God came in the flesh, cuando Dios vino en carne, he had many names. Él tenía muchos nombres. Jesus was one of those Jesús era uno de esos nombres que Él tenía. names. Emmanuel was another name. Emanuel también era otro nombre. Savior was another. Salvador era otro nombre que Él tenía. Prophet. Profeta. Sometimes they called him A veces le prophet. llamaban un profeta. Sometimes they called him teacher. A veces le llamaban maestro. The Bible tells us he was also our chief apostle. También las Escrituras nos dicen que Él es nuestro supremo apóstol. Many names, Él cargaba muchos nombres, but the same person. pero la misma persona. Maybe with an emphasis on a certain quality of his characteristics. Quizás un énfasis específico en una cualidad que Él cargaba. And those names will highlight Y esos nombres entonces eran exaltados o elevados. the complex construct of La his person. compleja construcción de su persona. For example, Por ejemplo, if God is called Jehovah Jireh, si Dios es llamado Jehová Jireh, it means he provides. significa que Él es nuestro proveedor. If he is called my banner, Si Él es mi estandarte, por ejemplo, it means that he becomes the measure and the standard by which I entonces live. Él es la medida y el estandarte por el cual yo vivo. So it's the same God, Así que es el mismo Dios, just different names. simplemente con diferentes nombres. And names are attributes. Y los nombres son atributos They try to describe que an tratan aspect of de God. describirnos un aspecto de Dios. And sometimes people get too caught up Y a with veces vocabulary. las personas son atrapados con un vocabulario. In the English, we call it semantics. Por ejemplo, en la lengua en inglés se le llama la semántica. And semantics means Y eso significa we can become que fixated podemos with meanings of words, fijarnos con el significado de una palabra en específico, but not capture the depth of the expressions that comes through it. pero no capturar la profundidad de las expresiones que quieren when we talk emanarnos about the kingdom, o enseñarnos. Cuando hablamos there are many acerca del references. reino, también hay muchas There are times referencias con relación al when it's called reino. the kingdom of God. A veces se le llama el reino de Dios. Mark, the Mark- writer of the Gospel of Mark, Marcos, por ejemplo, hace referencia a eso. he will speak about the kingdom Él of God. diría el reino de Dios. But in Luke, Pero en Lucas Luke will speak about the kingdom of heaven, Lucas nos hablaría acerca del reino del cielo, de los cielos, referencing the same parables. haciendo referencia a las mismas So we parábolas. can conclude Entonces podemos concluir that the diciendo kingdom of God que el reino de Dios and the kingdom of heaven y el reino de los cielos is the same person, es la the same misma referencia. Are you with me? ¿Están conmigo ustedes? The same reference, La just a misma different way of referencia. describing it. Es la manera en la cual puede ser descrito. And sometimes it's called the heavenly kingdom. Y a veces se le llama el reino de los cielos. And sometimes we see references like his kingdom Y a veces vemos referencias que nos dice su reino, por ejemplo, or the kingdom of Jesus Christ o el reino de Jesucristo, or the kingdom of the Father o el reino del Padre, or my kingdom. o mi reino. And all these are Y todas references estas son referencias, a particular aspect. son un aspecto particular. So I don't want you to get caught up with just names. Así que no queda atrapado con los nombres. But what I want you to get Pero lo today que yo sí deseo que usted pueda recibir is an understanding of what it means es un entendimiento de lo que sí significa when the word kingdom cuando la palabra reino is used in the Bible. es usada en las Escrituras. And there's two different languages used Y hay dos lenguajes que se usan to communicate Para- the original intent of God to para us. poder comunicar la intención original de Dios para nosotros. The first 39 books of the Bible Los primeros 39 libros de las Escrituras was written and given to us in Hebrew. fueron dados a nosotros en el hebreo What a mixture of a few other y también languages. otras lenguas por igual. Like today you may have Spanish, Como hoy, por ejemplo, tenemos el but you español, may have some French words in Spanish. pero quizás podamos tener en el lenguaje castellano algunas palabras francesas, por Or the ejemplo, Portuguese may have o los portugueses Spanish pueden words that tener shape algunas their palabras
del castellano que también pueden darle forma al portugués, por And the ejemplo. English language has been largely influenced Y by en, Greek. y en el lenguaje inglés ha sido altamente influenciado con el idioma griego Some of the other Italian, y Italian también language, algunas palabras en and italiano many other y languages. otras lenguas por igual. But the principal language of the Old Testament Pero el principal lenguaje usado en el Viejo Testamento is Hebrew. es hebreo. And in the New Y en Testament, el Nuevo Testamento, the 27 books los of the New 27 Testament, libros del Nuevo Testamento, the language of the New el Testament lenguaje del Nuevo Testamento is Greek. es griego. The Bible was not written in English La Biblia no fue escrita originalmente en el inglés or in Spanish o en el español or in French o en or francés any other o en language. cualquier otro idioma, no. And when you translate Y certain cuando words se traducen algunas from palabras the original language del lenguaje original into the language of the people, al lenguaje del pueblo que está there's a lot traduciendo, of words that get, the meanings that get lost in hay the algunas translation. palabras que se pierden por medio de la traducción que se hace. And that's why sometimes, if we are going to be good students of God's word Y es as, por eso, si nosotros vamos a as ser teachers, buenos estudiantes de la palabra, como maestros de la we palabra, have to go back to what God originally said. tenemos que retornar a la intención de lo que Dios realmente quería decirnos en el original, So that we don't get lost Para- in present contemporary definitions para que no nos perdamos en el significado contemporáneo de una palabra en específico and lose the original y definition. perder entonces el significado original por el cual fue When the word escrito. was first used, Cuando la palabra fue usada por primera first in vez the Old en Testament, el Viejo Testamento, en hebreo que and se in the usó, New Testament, y en el Nuevo Testamento, Greek, griego, it never referred nunca hizo referencia to an actual kingdom. a un reino actual. Presently, Presentemente, people are studying the kingdoms of the world, muchas personas están estudiando los reinos de la tierra, people in the church, that is, y eso estoy hablando de personas en la iglesia, por ejemplo, and they want to develop strategies y ellos entonces desean establecer estrategias, on desarrollar how to take the estrategias de cómo marketplace, poder tomar lo que es el mercado, how to take the world of cómo politics, tomar lo que es el mundo de las políticas, the cultures of the las world, culturas del mundo, or the disciplines like sport, o and por so ejemplo forth. disciplinas del deporte y todas esas cosas. But when God used the word, Pero cuando Dios usó la palabra, He never used it to refer to an actual kingdom, Él nunca usó esa palabra en referencia a un reino actual terrenal. but the word was used Pero la specifically palabra fue usada específicamente to speak of royal power, para hablar acerca del poder de la realeza, kingship, de ser rey and how to rule. y cómo poder gobernar, And one reinar. of the words for rule Y una de las palabras para reinar means dominion. significa dominio. How to rule. Cómo reinar un territorio. And you don't have to sit on a throne. Y usted no tiene que sentarse en un trono, You don't have to be a president usted no tiene que ser un presidente or a CEO of o a company. un gerente general de una compañía, una corporación. All of us have the power to rule. Todos nosotros tenemos el poder de poder reinar. When I was in my hotel room Cuando estaba en mi hotel this afternoon, en esta tarde, I didn't feel like coming to the meeting yo no today. tenía deseo de venir a esta I reunión. was not feeling well. No me sentía bien físicamente. But I had to tell my body Pero yo tenía que hablarle a mi cuerpo that I must get up, que tengo que levantarme, have a shower, darme una buena ducha and come to this y meeting, venir a esta and reunión. that I must be on time. Y que debo de llegar a I tiempo. exercised Y yo the hice right un to rule. ejercicio de tener dominio, de poder reinar sobre mi cuerpo We físico. all are rulers in some way or Todos the other. gobernamos de una manera u otra. And when the word kingdom is Y used cuando la palabra reino es usada, in its principle and naked meaning, en su significado al desnudo y en su significado original, it's actually bringing us to the place realmente nos está llevando al lugar where we first and fundamentally donde must understand nosotros tenemos que fundamentalmente entender that the reference que la is referencia not to something out there, no es algo que está externo, que está but it fuera refers de, to each one of pero us se refiere a cada uno de nosotros and how we are given the y privilege cómo a nosotros se nos ha dado el privilegio to rule. de poder reinar.
and to rule in the space that y you have. poder reinar en el espacio que ha sido I will asignado. unpack this meaning a little later. Yo voy a abundar un poco en eso más But every adelante. one of you Así que cada uno de have been given ustedes the dignity se le ha dado la dignidad and the right y el derecho to rule. de poder reinar. You have to rule over your bodies. Usted tiene que reinar sobre sus cuerpos It's físicos called self-control. y a eso se le llama dominio propio. If a man cannot rule his own spirit, Si un hombre no puede reinar sobre su espíritu, he cannot rule over a city. no puede entonces reinar una ciudad. If you can't manage your own little space, Si usted no puede reinar en el espacio, su pequeño espacio, it could be your humble home. puede ser una casa humilde, It could be your market, your workplace. puede ser el lugar de su trabajo, por ejemplo, It could be your children. o cualquier lugar, cualquier It could be tarea. your thoughts. Puede ser hasta sus pensamientos, It could be your appetite. puede ser hasta los apetitos que usted tiene. If you can't rule over those Si usted things, no puede reinar sobre esas cosas pequeñas, you are denying yourself entonces usted mismo se está negando the privilege el privilegio of coming into actual and greater rule. de poder entrar a niveles de mayor reino, So de when the poder Bible reinar en uses the mayores word niveles. kingdom, Así que cuando las Escrituras nos habla acerca del It's reino, not referring to an actual no kingdom. está hablando de un reino, los reinos de la tierra. So say to your neighbor, Así que dígale a su vecino, the kingdom in the Bible el reino en las Escrituras is not first and foremost no es realmente ni principalmente, referring to an actual kingdom, no se refiere a un reino actual, but it's speaking about the right given to pero you nos está hablando del derecho que nosotros tenemos to exercise rule. de poder ejercitar el poder reinar. For example, Por ejemplo, I grew up, yo crecí, my children that is, mis I grew up hijos, my children, mis hijos realmente crecieron teaching them certain disciplines, enseñándoles a ellos ciertas disciplinas de vida. like cleanliness, Por ejemplo, la higiene personal, like keeping the motor vehicles clean, como mantener los vehículos que ellos tienen limpios. because I taught them. Porque yo les enseñé eso a ellos. If you can't rule over your Si little usted motor vehicle, usted no puede reinar sobre su vehículo y mantenerlo limpio, God will not give you more to rule over. Dios no le va a entregar a usted otras cosas para usted poder reinar. And now, Y ahora, almost twice a week, 2 veces a la semana, they'll take the car to the car wash. ellos llevan su vehículo para ser And lavados. sometimes learning how to rule can become very Y expensive, a veces aprender a reinar puede ser muy costoso por igual, but it's a discipline pero es una disciplina de vida that will bring them into a greater que los purpose. llevará a ellos a propósitos mayores en Dios. So when the word kingdom was originally used, Así que cuando la palabra reino fue it was not originalmente referring to an usada, actual kingdom, no hace ninguna referencia a los reinos de esta tierra, but rather the privilege, pero nos da el the privilegio, right, el derecho, the authority la autoridad to rule over something. de reinar sobre algo. And ultimately, Y últimamente it was the right or era the el privilege derecho o el privilegio to rule over everything de your Father created. reinar sobre todo lo que nuestro Padre ha creado. So let's look at our lives. Así que vamos a meditar en nuestras propias When we vidas. say the kingdom of our Father, Cuando decimos que el reino de nuestro Padre, you can't talk about that kingdom usted no puede hablar acerca de ese reino without firstly understanding sin primero entender that He's given us the right to que Él rule. nos ha dado el derecho de reinar. And secondly, Y número 2, to ask ourselves, preguntarnos a nosotros mismos, what did our Father create ¿qué creó nuestro Padre that He wanted us to rule que Él over? quiere que nosotros reinemos? And what our Father created ¿Y qué creó nuestro Padre? is given to us in Genesis chapter 1. Y todo lo que Él creó está descrito en Génesis capítulo 1. In the beginning, En el principio, God created Dios creó the heavens, los cielos plural, plurales and the earth, y la tierra singular. singular. So automatically we know Automáticamente podemos that God llegar a la created conclusión de que Dios creó an unseen world, un mundo invisible and He created the earth. y también creó la tierra. If you went through to the Genesis account, Si vamos a toda la descripción de Génesis you will capítulo 1, discover that He did not just create the planet called Earth, usted se daría cuenta que Él no solamente creó un planeta llamado Tierra, and He created the planet on the third day. sino porque Él creó el planeta
tierra en el tercer día, but on the fourth day, pero en el cuarto día he actually created Él realmente creó the solar system. el sistema solar. The earth existed La tierra existió before the solar system, antes que el sistema solar fuera before creado, the sun, moon, and stars. antes que el sol, la luna y las estrellas fueran creadas. Even though it's reliant upon the solar Y system, aunque puede depender del sistema solar, but if the sun and the moon pero si el sol, la luna y las estrellas stopped being utilized, pararan su función, the earth will still function la tierra como quiera seguiría because trabajando, God will be its porque light. Dios sería el sol que la The iluminaría. Bible says in the last Las escrituras nos dicen the sun que el sol will no more be the center dejará of de the ser el earth's centro de la tierra, focus, nor the moon. ni la luna por igual. The sun will not be the center of the El earth's focus, sol no será el centro de la tierra, nor the moon ni la luna being used ser by the usada earth to guide it in its darkness. para la tierra, para iluminarla durante su tiempo de oscuridad en la That noche. means Y eso that the significa planet Earth que el planeta Tierra can exist puede existir without the environment it is sin in. el ambiente That's if que you estoy believe the Bible. describiendo. Y eso lo estoy sacando de las escrituras para que lo If sepan. you believe science, then Si usted what cree en I'm la talking is ciencia, absolute entonces nonsense. esto sería tontería para usted. Are you with me? ¿Están conmigo But our ustedes? Father created Así que nuestro Padre lo creó todo, the heavens. los cielos. And the heavens is not space. Y los cielos no es el espacio donde están las galaxias. Space was created on the fourth Eso day. fue creado al cuarto día. The heavens Los cielos is an unseen es world. un mundo It's invisible. eternal, Es eterno, it's invisible, es invisible, it's non-material. es no material, no tiene materia. Descriptions like gold Por ejemplo, las descripciones de oro are just beautiful ways of son telling you simplemente palabras para poder of expresar the amazing qualities de las associated with cualidades heaven. maravillosas que están en los cielos. And God Y Dios created the heavens and the earth creó los cielos y la tierra for a people to rule over it. para que un pueblo, su pueblo, pueda reinar That's sobre the ambos. expanse of his domains. La expansión de los dominios de Dios, But he cannot manage his domains pero Él no puede gobernar los dominios, los territorios que Él tiene, if he does not have a man, si no tiene un hombre a woman. o una mujer, Even in the garden, aún en el huerto del the Edén, Garden of Eden, En el or the huerto, garden in el Eden. huerto que estaba en Edén, William mentioned that que to us the William other night. mencionó eso esta mañana. In that beautiful En environment. ese ambiente hermoso que había, And Eden means a place of delight, y Edén nos habla del lugar del deleite, place of tremendous pleasures, un lugar de plenitud, de deleites of super abundant inmensos, provisions. de una sobreabundancia de In provisión that environment, en ese ambiente. God put a little space Dios colocó un espacio pequeño called the garden, llamado el jardín, el which was huerto, the home que era el hogar of Adam and de Eve. Adán y Eva. And he said, tend it. Y él le dijo, cuídenlo. Adam had to learn how to take care Adán of it, tenía que aprender cómo cuidarlo, not by the sweat of no his por brow, el sudor de su frente, but under the amazing ability that God had put in him pero por medio de la habilidad que Dios le había dado a él to take care of de it. cuidar el huerto. And the emphasis Y el énfasis es is on how he would take care of it. de cómo Adán iba a cuidar el lugar, When he el huerto. violated the principle Cuando él violó el principio of not knowing how to follow the rules de no saberse dejar guiar por las reglas of management, de he administración, was expelled from that entonces él environment. fue expulsado del jardín. All of us Y todos nosotros have been given a space to occupy. nos han dado un espacio para nosotros And ocupar. if you don't know how to Y manage si that, usted no sabe cómo administrar ese espacio que usted tiene, then the right to rule entonces el derecho a reinar has not come to you. no ha llegado a usted todavía. So the emphasis of the word kingdom, Así que el énfasis de la palabra in the reino original Hebrew and Greek, en el hebreo original y en el griego is on you es en usted ruling, poder reinar and not so much on what he created. y no tanto en lo que él creó.
¿entiende? In the English, En el inglés there's two words that hay make dos up the palabras word kingdom. que componen la palabra reino en el The inglés. first word La primera palabra is king, es rey and the second word y la segunda palabra en el inglés is dominion. es dominio. King, King, rey dominion. y dominio. Now, we are living within certain domains Nosotros estamos viviendo en ciertos territorios, en ciertos dominios, in this vast expanse called planet Earth. en este planeta Tierra. You live in a domain Usted vive en un territorio, en un Called- dominio que se llama, called Chile por ejemplo, Chile, in South America. en Sudamérica. And on this piece of land, Y en este pedazo de tierra, you have a little space. usted tiene una pequeña porción de esa tierra. And now you exercise Y como rule usted pueda ejercer el reino, determines how God's rule o como usted pueda tener ese dominio en ese territorio, determina el comes reino. over that area. Entonces el reino vendrá sobre ese So territorio. if there's no king, Así que si no hay rey, there'll be no dominion. entonces no va a haber dominio. So don't place the emphasis on the dominion, Así que no le dé el énfasis al territorio, al dominio que se le ha but entregado, place the emphasis on the pero person coloque el énfasis en la persona who manages that que space. administra ese espacio, esa propiedad, ese dominio, ese territorio. So the emphasis Así of que the el word énfasis of kingdom en la palabra reino is on the right to es rule. en el derecho a reinar. Ese es el énfasis mayor. In other words, En otras palabras, the emphasis is on the sovereign who rules, el énfasis es en el soberano que reina, on the authority of the en king, la autoridad, bajo la autoridad del rey, rather than en vez the de environment. el ambiente per se. And I want to talk about that Y yo today, quiero hablar de eso esta noche. because today the church has Porque- become very lazy. La iglesia hoy en día está muy haragana In fact, the people in the church are slothful. y las personas son hasta descuidados en la iglesia. I can't talk for Chile, No, no, quizás eso no pasa aquí en Chile, pero so I'll talk for the church in yo Africa. estoy hablando de la iglesia en África, de aquí no. People are just extremely slothful. Son haraganes y descuidados. And if they want to learn how to rule, Y si quieren aprender a reinar, it first starts with them. primero empieza con ellos, con cada cual. Because if you don't have discipline, Porque si no hay disciplina, do you think God's going to put money in your hands? ¿usted cree que Dios le va a colocar riquezas monetarias en sus manos? If you can't manage time, Si usted no puede, por ejemplo, administrar el tiempo, do you think God will put responsibilities in ¿usted your cree que Dios le entregará responsabilidades? I mean, I have to manage time Yo tengo que administrar el tiempo to a micro unit. en una microunidad I can probably tell you what I've done with my time y yo pudiera decirles a ustedes lo que he hecho con mi tiempo, every day of my life. cada día de mi vida. I have people managing my time, Yo tengo personas que administran mi tiempo. personal assistants, Tengo asistentes secretaries, personales, secretarias, management staff. un equipo de administración. I have to have somebody manage my diary. Ellos tienen que manejar mi agenda. I have to have a person manage my travels. Yo tengo que tener una persona que es la persona que me organiza mis viajes, otra la agenda, Because I can't say porque yo no puedo decir to Manuel Gonzalez, a Manuel González, por Mora, ejemplo, o a Mora, oh, I'm coming to Chile, oh, yo voy para or to Chile Yasser, con el apóstol Yacer, and then forget about it. y después olvidarme de eso. And a conference is advertised Y entonces la conferencia se anuncia and not turn up. y no aparezco. And I mean, when I get back, Cuando yo retorne ahora, which is on Sunday morning, que es el domingo en la mañana, I preach to my church, yo predico en mi iglesia llegando de get on a Chile, plane, me monto en el avión and go to another part of my y country después que predico voy a otro lugar de mi país to do an induction of a young man into ministry. para hacer una inducción de una persona al ministerio. If I can't manage my Si time, yo no puedo administrar mi tiempo correctamente, do you think God's going to give me more ¿usted cree nations? que Dios me va a dar a mí más naciones? Do you think He's going to send me to more countries? ¿Usted cree que Él me va a mandar para que vaya a otras naciones? Do you think He will give me more responsibility? ¿Ustedes creen que Él me dará más responsabilidades? If I can't manage Si money, no puedo administrar el dinero, like knowing which is the Lord's portion,
Y si no le entrego al Señor la porción que le corresponde a Él, how to always honor Him como first siempre honrarle a Él primero and not myself or my y no a family. mi persona o a mis hijos Never to primero. look for my own Y appetite. no puedo recibir el dinero simplemente para satisfacer mis deseos personales. Do you think if I ¿Usted can't cree manage money, que si yo no puedo administrar los recursos económicos, God's going to give me more money? Dios me va a entregar más recursos a mí? I can pray and pray. Yo puedo and pray. orar y orar y orar It's not going to come. y no va a venir por más que yo ore. He may give me my daily needs, Puede ser que Él me dé lo que yo necesite but He will diariamente, not give me something that will destroy me. pero Él no me va a dar algo que me va a hacer daño, que me va a destruir a mí. So when you talk about kingdom, Así que cuando hablamos acerca del reino, the emphasis is el first and énfasis foremost es primero y mayormente on the person. en la persona. That person is called Y the esa subject. persona se le llama el súbdito. The subject. El súbdito. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you are the subject. usted es el súbdito. And what is the object? ¿Y cuál es el objeto? The object El objeto es rule over reinar space. sobre un espacio. But you can't get to the object Pero si usted no puede llegar al objeto without a subject. sin tener un súbdito, Whenever God wanted to do y something, cada vez que Dios quiere hacer algo, He looked for a man. Dios siempre ha buscado por un hombre. When He wanted to become visible, Cuando Él quería hacerse visible, He looked for a man. Él buscaba un hombre. Let us make man. Hagamos al hombre. When He wants to fix a nation, Cuando Él quiere arreglar una nación, He looks for a man Él busca por un hombre to stand in the gap que between puede heaven and earth. colocarse en la brecha, colocarse en la And if brecha. your nation, I don't know the politics of your Por ejemplo, nation, no conozco la política de Chile, pero en mi país. Por but if your ejemplo. nation is in trouble, Pero, por ejemplo, si su nación tiene problemas serios, He'll look for a man. hay que buscar un hombre. He'll look for a people. Él buscará un pueblo. But if those people are not ready, Pero si el pueblo no está listo, you can pray and pray usted puede and orar pray y and orar pray. y orar y orar, Your prayers won't get answered. pero sus oraciones no serán The Bible respondidas. says, La Biblia nos it is dice written in the volume of the book, que está escrito en el libro a body you have prepared for que tú me. has preparado un cuerpo para mí. What is God saying? ¿Qué es lo que Dios está God diciendo? is saying Dios nos está He diciendo never fixes anything que Él nunca arregla algo without looking for individuals si primero no tiene esos individuos who can become the que means through which serán el medio por el cual Él hará lo que tenga que hacer He'll fix a problem. para resolver un problema. We call this the corporeal Y a eso le principle. llamamos el principio corporeal. In the English, En el inglés it comes from a word corpse viene de la palabra cuerpo and another word y otra palabra real. real. The word corpse La palabra cuerpo means a body, nos habla de un cuerpo and the word real y la palabra real means when that body becomes alive. significa que or cuando ese cuerpo está activo And the es corporeal real. principle El is principio corporeal, God wants to become active Dios quiere hacerse activo in your body en su cuerpo and my body. y en mi cuerpo. If there's no body, Y si no hay cuerpo, He can't do what He has to. Él no puede hacer lo que Él desea hacer. Are you with me? ¿Están conmigo So ustedes? when we talk about the kingdom, Así que cuando hablamos acerca don't del think about reino, how God is going to bring about an objective reality no piense cómo Dios va a traer una idea objetiva without a subject. si no tiene un súbdito. And God doesn't look for people with degrees Y Dios no busca personas que tengan titulaciones, doctorados, or people that come from a royal o station in personas que life, vienen de una dinastía específica terrenal, or multi-talented o people. personas que son multitask, que tienen muchísimas habilidades. Look at some of the people He used, Observen las personas que Él suele usar, like Moses. como Moisés. He was a shepherd Él era un pastor de ovejas taking care of animals. que cuidaba animales. When God attracted him Cuando to that Dios mountain lo atrajo a esa montaña and then seconded him y entonces medio lo secuestró a él to go and lead a whole para nation entonces liderar una nación completa, out of bondage. para que la liberara de la Look at esclavitud. David, Observen a David, one of the first kings uno de los primeros reyes de that Israel, carries divine favor on his que life. carga un favor Because in divino. Matthew chapter 1, Y en Mateo capítulo list of 1 usted puede genealogy, ver la genealogía de Cristo. he is twice referred to as the king.
2 veces se menciona a David como rey. All the other names are not referred as Todos kings. los otros nombres no se refieren como rey, pero el de él sí. He's referred to as the king. Él se refiere In como Matthew rey chapter 1. en Mateo capítulo 1. But he was a shepherd boy Pero él era un pastor de ovejas in a small village. en un pueblecito pequeño. I mean, this was such a small village Era un pueblecito tan pequeño called Bethlehem. llamado It was not a Belén. big town like No you era have una here. ciudad importante. And in that village, his father even forgot to invite him Y aún en ese pueblecito su when the papá se le prophet came olvidó home to anoint the llamarlo next cuando el king. profeta entró a la casa And del God used padre him. para que Dios And God used pudiera David usar a David to como- be one of the most powerful kings. y uno de los reyes más In poderosos. fact, later in the book of Zechariah, Bueno, realmente luego en el libro de Zacarías, David is described David es descrito as producing an army como aquel que produjo un that ejército was like the army of God. que era como el In ejército other de words, Dios. any man in David's army Todo hombre en el ejército de David could fight and wrestle an angel to the podía ground. pelear literalmente contra un ángel de Dios si fuera Can you imagine necesario. ordinary men? Imagínense hombres Some ordinarios of them were defeated men. y eran hombres They destrozados, came from destruidos. Saul's Salieron dynasty. de la dinastía de Saúl and they were in debt. y estaban They were endeudados, distraught. eran distorsionados, They were not distortion. They were anxious, distraught, emotionally. tenían problemas emocionales, estaban llenos de ansiedad, They were just a bunch of losers. eran un grupo de perdedores. But later on, Pero luego they became some of the most se powerful men convirtieron en los hombres más poderosos recorded for us que in the están Old escritos en Testament. el Viejo Testamento. Ordinary people. Personas ordinarias. So God can use any one Así of que you. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. But we first have to understand how He Pero does lo it. primero que tenemos que entender es cómo Él lo hace. So when I talk about the kingdom, Así que cuando yo hablo acerca del reino, we are talking about more about you as a subject estamos hablando más acerca de usted como el súbdito, rather than que más the que object of rule. el objeto de Over reinar space. sobre un espacio determinado. And if we are wanting Y si nosotros deseamos to receive the kingdom, recibir el reino, then you must understand how it happens. entonces usted tiene que entender cómo el reino se recibe. Now you all are familiar with a portion of Ustedes scripture. están familiarizados con una porción de las It's Escrituras found in Matthew chapter 6. que está en Mateo capítulo 6. Let's read it. Vamos a leer Mateo capítulo 6, por favor. Are you all with me? ¿Están conmigo ustedes? Por Pinch favor, your neighbor denle un pellizco a su vecino and say to your neighbor, y dígale a su vecino, this message is for you. este mensaje es para usted. Mateo capítulo 6, por favor. How many of you know the Lord's Prayer? ¿Cuántos de ustedes conocen la oración del Señor? How many of you realize that this prayer is pregnant with meaning? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que esta oración está preñada, está embarazada con profundidades, con un significado muy profundo? And I want to talk about that today. Y quiero hablarles a ustedes acerca de esa oración. I can't go into the depths of this teaching. No puedo ir en las profundidades de esta My enseñanza teaching is 153 porque pages. tengo 153 páginas de enseñanza But I want acerca to del give you a reino. simple, Pero le voy a dar algo muy simple, to your understanding of how the kingdom para que comes. ustedes puedan entender cómo el reino llega a nosotros. And the Lord had to teach me like I was in Y el kindergarten. Señor tuvo que enseñarme a mí como si yo estuviese en el pérvalo, en So los I'm gonna teach primeros you the way años de he la taught me. educación. Así que yo les voy a enseñar a ustedes lo que Él me tuvo que enseñar a And mí, when he taught como me si yo these fuera things, un niño. Y cuando Él me enseñó estas I cosas, am literally yo literalmente seeing things happening veo cómo están sucediendo las cosas en mi vida personal, without making an effort. sin tener que hacer un esfuerzo alguno. There's a force field Porque hay un campo magnético, hay una fuerza that will be created in que your será spirit, creada en su interior, like a magnet. como si fuera un imán It will attract que va a atraer things to you, las cosas hacia usted. and those things will come to serve Y you esas cosas vendrán a servirle a usted, if you understand what I'm going to si tell usted you. entiende lo que yo quiero impartirle. So the Lord's Prayer Así que la oración del Señor en is Mateo simple. 6 es muy sencilla. Jesus said, in this manner, therefore pray. Y Jesús dijo, y Verse cuando 9. oréis, en el verso
Vosotros pues oraréis así, en el In verso this 9. manner, therefore, pray. Vosotros pues oraréis así. Our Father, Padre nuestro. look at the prayer. Observen la oración. You can't pray this prayer Usted no puede hacer esta oración if you don't know God as your si usted Papa. no conoce a Dios como su papá, como su padre. Not theoretically. No a través de una Many of you teoría. can say Father, Muchos podemos decir Padre, but you have to know it like a little baby pero tiene que conocerlo como un bebito knows the mommy and daddy que sabe que papi y mami, that that child grows up in the home of. ese niño va creciendo en la casa de papá y mamá. When I talk about Papa, Pero cuando yo hablo de Father, papá, Abba, de Abba, that was not a word in the Old Testament and the New. esa palabra en el Viejo Testamento y en el Specifically Nuevo, the Old. específicamente en el Viejo The word Testamento, Abba la palabra Abba is almost the first word in the dictionary of Hebrew. es como la primera letra del hebreo, del alfabeto It hebreo, comes from the word Ab. que viene de la palabra Ab. It's almost the first letter Es como casi la primera letra del alfabeto hebreo, of the English, of the Hebrew del language. hebreo. And this word Y esta palabra was never originally a word, no fue originalmente una palabra, like how we would use the word father today. como utilizaríamos la palabra padre hoy en día. This word Esta palabra was a groan. era un gemir, It was an inutterable word. era una palabra que no se podía ni articular. A Era baby como would un be bebé born cuando es un recién nacido into a family, a una familia, and as the child would y en la recognize medida que el niño comienza a reconocer al padre, the father, al papá, the first utterance el primer sonido que hace el the baby bebé, will make que haría el bebé, is an inutterable sound, es un sonido almost as if it was a groan, como si fuera casi un gemir. and it would be an expression of love, Y sería una expresión, un sonido que emite amor hacia el and padre. that expression will be Y era como ah. and it became Abba. Entonces así fue como se convirtió en Abba. Abba. And they found this word to be so full Y of ellos love entendían que esta palabra estaba preñada con tanto amor and so affectionate y tanto afecto that they decided to use that que word decidieron usar esa palabra to describe the man para describir un hombre that the child would respond to. en el cual un bebé le respondería. This child knew no language, Este niño no conoce, este niño de apenas 2 años, 1 año, no tiene un lenguaje but this formado. inutterable groan Pero ese sonido que emana became the first word se of the child's convirtió language, entonces en la primera palabra del lenguaje de ese niño. and it was put into the dictionary. Y así fue colocado en el diccionario. And that word, Y esa Abba, palabra, Abba, is the only word es la única palabra that addresses, that has as meanings that addresses every single human need. que en esa palabra está cubierta todas las necesidades de los seres humanos. If you went to the word Abba Por ejemplo, si usted fuera la palabra Abba in the Hebrew, en el hebreo, that word esa palabra has all the definitions of tiene what you need. todas las definiciones de absolutamente todo lo que usted fuera a It necesitar. first meant Por ejemplo, primero significa progenitor, el progenitor, without the seed, el que carga la simiente, la that semilla man, de ese hombre that baby y de ese bebé. would not be born. Sin la semilla de ese hombre, ese bebé So when no the baby said, nacería. "Abba", No nacería. Entonces, Abba habla It del was saying, progenitor. Y decía, I come out of you. yo salgo de ti, Without you, y sin I ti can't exist. no puedo existir, sin ti no puedo existir. It also meant Y también significaba provider, proveedor, one who feeds. aquel que te alimenta. So when we use the word Abba, Entonces, cuando la palabra Abba es usada, it literally meant, literalmente significa, you are my bread tú giver. eres mi pan. So when the baby said, Abba, Entonces, cuando el bebé decía Abba, the baby was el saying, bebé estaba diciendo, I don't need anything else. yo no necesito nada. As long as you are here. Siempre que tú estés You will en este take care lugar, of tú me. te vas a ocupar de mí. Today, Christianity doesn't understand Y hoy el cristianismo no entiende esto. this. We sell miracles. Nosotros vendemos los milagros. We promote how people can have their Promo- needs met. Promovemos a las personas que tienen necesidades internas. But in most cases, Pero en la gran mayoría de los casos, people have not learned las personas no han aprendido how to come to comfort and rest. cómo llegar a un punto de descanso y de I reposo told en you this Dios. the last time I was Le here. dije esto la última vez que estuve aquí en One of the Chile. greatest breakthroughs that Uno de took los- place in my life. De los éxitos más grandes en mi vida.
And I'm 33 years in full-time Yo tengo ministry, 33 años a tiempo completo en el ministerio, but I never knew pero nunca conocí God as my a Father. Dios como mi Padre. I knew Him academically, Lo conocía académicamente, intelligently. inteligentemente lo conocía como eso. I knew Him Le conocía a Él theologically as Father, lógicamente también como mi but Padre, not by pero revelation. no por It revelación. was not a groan in my spirit. No era un gemir en mi espíritu. I knew faith Yo la fe por igual. in my country En mi país, por and in ejemplo, many parts of the world. y en muchas partes de la They know tierra, me as a man of me faith. conocen a mí como un hombre de fe. What do I mean by ¿Y that? qué yo quiero decir con esto? I learned principles. Yo aprendí principios. I have no fear for money. Yo no tengo temor por el So dinero. I can take steps of faith, Yo puedo tomar pasos de fe, host huge conferences, hacer conferencias inmensas fly speakers from all over the y world, traer conferencistas, and expositores have de no la money in my palabra hands. y no tener absolutamente nada de dinero en mis manos. Make them live in the best Y los llevo a hotels, los give them very mejores good hoteles, honorariums. a los mejores restaurantes. I could do it because Yo I learned puedo the hacerlo principles. porque aprendí el And principio. always, Y siempre my faith will provide the la fe miracles. proveerá los milagros. I've learned how to live a high He quality aprendido life. a tener una vida de una calidad Even buena. though I come from one of the poorest Aunque families, mi trasfondo es de una de las familias más pobres. in South Africa. En Sudáfrica, por ejemplo. The other day I was talking with a cousin El of otro mine, día estaba hablando con un primo mío and we were chatting about how poor y we were. estábamos hablando de lo pobre que nosotros And our éramos. fellow relatives, Y nuestros familiares, who were very poor, que también eran muy pobres, used to call us poor. nos llamaban a nosotros pobres. When a poor man calls you Entonces, poor, cuando un pobre le llama a otro pobre, you must be very poor. usted tiene que ser muy pobre. But that's how it used to be. Y así era como era. But now Pero ahora we live a good life. tenemos una buena vida. God takes very good care of us. Dios nos cuida. So I learned how Así que to live this. aprendí cómo vivir And I'm así. not covetous. Y no tengo avaricia. I've learned contentment. Y he aprendido a contentarme. I will refuse to live by the lust of the Y flesh me niego rotundamente a vivir conforme a los deseos de la or carne. the lust of the O los eyes deseos de los ojos. or by the pride of life. O la vanagloria de esta vida. Me No, these niego. things are not in me. Porque estas cosas no están en mí. But Pero I never knew God as my papa. nunca conocí a Dios como mi papá. Really didn't. Realmente no lo había conocido. And I never knew myself as a son. Y no me conocía tampoco a mí mismo como Yeah, el I could hijo. quote all the scriptures. Y yo puedo, sí, yo citaba many muchísimas answers received versos them. bíblicos. To them gave you Al the que los power to be called recibiere, the dio la sons of potestad God, de ser hechos hijos de Dios. Todos esos versos los sabía. that I'm a son of God, Yo soy un hijo de but not in my Dios, spirit. pero no en mi espíritu. But in the last 8 or 10 Pero years, quizás en los últimos, 10 a 8 años, when this thing hit me, cuando algo explotó internamente, God's son. yo soy el hijo de Dios. I'm not a son of a president of Yo a no soy country. el hijo de un presidente, yo no soy un hijo de I am nadie. a son Yo soy un hijo of the creator del creador of de everything. todo lo visible e invisible. The heavens, Los cielos, the earth, la and tierra everything in them. y todo lo que él contiene en I ellos. am God's Yo son. soy el hijo de Dios. And my father Y mi padre, has no competition. no, con mi padre no hay He competencia is alguna, the only God. porque él es el único Dios And he created everything. que creó todas las cosas And he created it for me. y lo creó para mí. I'm a heir of Yo God. soy heredero con él. I'm not a heir of a mansion in Yo heaven. no soy un heredero de una mansión en el cielo. Show me where in the scriptures Dígame dónde en la escritura it declara says that you will inherit que a usted mansion. va a heredar una mansión. Dígame. What it says, Los herederos, you inherit everything your father usted va a created. heredar todo lo que su padre creó In heaven en los cielos and on earth. y en la tierra por igual. We are heirs Somos herederos of the promises de las promesas that God swore que Dios juró to Abraham. a Abraham, And nuestro he didn't padre. know how to swear. Y él ni siquiera sabía cómo jurar, So he swore by himself pero él juró por sí and mismo by his word y por su palabra that your seed, que la and Paul tells simiente. us who the seed Y is. Pablo nos dice lo que es la simiente. He says it's not the Jews. No son los judíos, He said it's those who believe. son aquellos que creen. And if you believe, Y si usted you are cree, the seed of usted Abraham. tiene la simiente de And Abraham you are heirs to the y promise. son herederos de la You can read promesa. that in Romans 4, Lo puede leer en Galatians Romanos 3. 4, en Gálatas 3.
and many other y scriptures. muchas otras porciones de las Escrituras. When this Cuando revelation esta hit me, revelación explotó en mi espíritu, God is my Father. Dios es mi Padre I'm His Son. y yo soy su hijo. Everything created Y todo lo creado was created fue creado para mí. for me and my kind. Para mí That's the y body los of que Christ. son como yo, que es el cuerpo de Cristo. Do you know, ¿Saben ustedes burdens melted off my que shoulders. cargas y opresiones de mi hombro se derritieron? My spirit became light. Y mi espíritu se hizo ligero, Even though for now, aún por I can't see all things under my por un feet. tiempo yo no puedo ver todas las cosas por debajo de mis pies, aunque no lo pueda But I ver. know, Pero yo sé yo sé that temporarily I'm inconvenienced. que aunque lo temporal trae ciertos inconvenientes, But I'm a son of God. yo soy un hijo de Dios. Let me tell you something. Déjenme decirle I algo. don't pray Yo no oro. and ask God for things. Yo no oro para pedirle a Dios para mis necesidades. I've never asked God for things Yo for no I le don't know how pido long. cosas materiales a Dios. Right now I'm building a Ahora house mismo estoy edificando and una I casa have mountains of needs. y tengo montañas de And one necesidades. day the Spirit of God fell upon Y me un día el Espíritu de Dios cayó sobre mí and He said to me, y me dijo a mí, you do not focus on your house. no te focalices en tu casa, en la casa You que estás build the family of edificando. God. Tú ocúpate de edificar la familia de You Dios. build the house of God. Tú edifica la familia de Dios. That's the sons of Esos God. son los hijos de Dios. And I will build your Y house. entonces yo me voy a ocupar de edificar tu casa So I que would estás travel all over the construyendo. world Yo viajo el mundo entero and I would see miracles y taking veía place. milagros que estaban ocurriendo, Even though at times it's almost impossible for a miracle to take aunque a veces es imposible literalmente que un milagro ocurra, pero place. ocurría. Just because I came to the revelation Pero cuando yo llegué a esa revelación y confiando en Él, that God is my que Father, Dios es mi Padre, it must become a groan. eso tiene que ser ese gemir It interno. must stand up in you Tiene que ser levantado en usted. with this realization. Esta gran I realidad. mean, you know, ¿Saben? I sometimes fly Yo a veces viajo, por ejemplo, and sit next to some very, very powerful y people estoy sentada al lado de personas poderosísimas de esta tierra. in a plane, En un avión, por ejemplo. famous singers, Personas famosas, cantantes Politicians, famosísimos, políticos, sometimes millionaires. a veces multimillonarios. The other day I sat next to a man El otro día estaba In my- sentado in al my lado de un country, hombre en el the night avión before I flew here, la noche antes de volar para acá. who probably could become the next president of my country. Probablemente puede ser el próximo presidente de nuestra We nación. chatted a bit, Y estábamos conversando and my thought was, y mi pensar he fue, may be famous, quizás él sea famoso, but I'm more famous pero yo soy más famoso que él. because my father, Porque mi the Padre creator of es the el heavens and the creador de earth, los cielos y he la doesn't know tierra. that, Él no lo sabe, but I know pero that. yo lo sé. It keeps me humble. Y eso me hace He will be sentirme a president of humilde. an earthly Él kingdom, puede ser un presidente de un territorio but I'm terrenal, designed pero yo soy su hijo. to rule over all Y yo puedo things. reinar sobre todas las cosas He que mi put Padre creó. everything under Y Él my colocó feet. todo por debajo de nuestros pies. All authority, Toda autoridad, both in heaven, tanto en los cielos y en and la on tierra. Y en la tierra has been given to Jesus. han sido dadas a Jesús. And he conferred that Y right of Jesús nos authority. confirió ese derecho, esa potestad me. a nosotros, a mí. I don't have to scream at a Yo demon. no tengo que gritarle a un demonio. I just have to point the finger Yo simplemente le digo, to get out of here. fuera de aquí. And demons will flee. Y los demonios tienen que huir. But if you don't know that, Pero si usted no sabe quién you'll usted have a es, conversation with a entonces usted demon for 3 tendría hours. una conversación por 3 horas con un demonio. But when you know who you Pero are, cuando usted sabe quién usted es, things just happen. simplemente las cosas suceden. But it starts with saying, Y todo our Father, empieza our con Father. Padre nuestro. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you must know God usted tiene que conocer a Dios as your Abba, como su Abba, as your Papa, como papá, as your Daddy. como papito. Are you understanding? ¿Están entendiendo lo que estoy explicándole? ¿Lo This entienden? is what we call the doctrine of Christ. Y esto es lo que nosotros llamamos la doctrina de Cristo. That's what the Bible says in the epistles of John. Eso es lo que las epístolas de Juan nos dicen. If any man comes Si algún hombre viene and does not teach the doctrine of y Christ, no nos enseña la doctrina de which is Cristo, the doctrine of the que es la Father doctrina del Padre and the Son, y del Hijo,
Do not let him come into your house. No le permita entrar a sus casas. And don't even kiss him, Ni siquiera déle un which was the beso, way they que es la received manera him. en la cual se recibían, se saludaban. Have nothing to do with that person No tenga nada que ver con esa persona. if they don't teach you how to come into this Si, intimate si no le enseñan cómo tener esta relación íntima con el Padre por medio del Hijo, relationship with God. de esta relación íntima con el Padre. Let me tell you, Déjeme decirle algo. if we can bring people to know God Si as nosotros Father, podemos llevar a las personas a que conozcan a Dios como su Padre, our altar calls will become less. los llamados, o sea, cada vez que llamamos al altar serán menos y menos y menos y menos. Our people's needs will Y become las less. necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente serán menos y menos por igual. Then we can focus Entonces podemos focalizarnos on the true word of en God la palabra de verdad and teach them the deep y things enseñarle las cosas profundas that is given to us que by se nos ha revelation. dado por revelación. Our Father, Padre nuestro, which art in que heaven, estás en los cielos, hallowed santificado be your name. sea tu nombre. And then it says, Y luego dice más your adelante, kingdom come. venga tu reino. Now I want you, if you forget anything, Si usted se olvida de cualquier cosa, don't forget what I'm going to tell you now. no se olvide de lo que les voy a decir ahora, por favor. This word, your kingdom Esta come, palabra, venga tu reino, cannot be understood in Spanish or English. no se puede entender ni en español ni en el inglés. It must be understood in the original text, Tiene que ser entendido en el texto original, because this is how Jesus taught us to pray. porque así fue como Jesús nos enseñó a orar. Our Father, Padre nuestro, which art in que heaven, estás en el cielo, sitting on the seat el que se sienta from which authority en el asiento en el cual or his will is executed. toda autoridad y su voluntad es Hallowed be your name. ejecutada. Santificado sea tu Which nombre, literally means que literalmente significa your name is Father, tu nombre es Padre and there's no comparison to y your no name. hay nada que se pueda comparar name con is tu holy. nombre. Tu nombre es santo And the word holy means y la palabra santo separate, significa distinguished separado, in a peculiar place. separado de una manera muy peculiar And there's no opposite. y no hay opuesto a él. When we say God is Y holy, cuando decimos que Dios es santo, we are basically saying estamos básicamente He diciendo is ineffable que Él es indescribable, Él es indescriptible and there's no opposite y no to hay Him. opuesto a As Él. I said last night, Como dije anoche, the devil is not God's opposite. el diablo no es el opuesto a Dios. The devil is smaller than a mosquito El, in dia- God's el diablo es presence. como, el diablo es más pequeño que un simple mosquito. God has got no opposite. Dios no tiene opuestos. He is God. Él es Dios. Don't compare Him with the devil. Así que por favor ni lo compare con el diablo, He can't be compared. porque Él es incomparable. The only way that holy God can be revealed La única manera en la cual ese Dios santo puede ser revelado is in us. es por medio de That's why He nosotros. said, be you holy, Y por eso nos dijo, sed santos for I am como holy. vuestro Padre o como yo soy santo. His image and likeness Su imagen y semejanza can only be seen in us. solamente puede ser vista. His attributes Sus atributos can be seen in creation, pueden ser vistos en la but creación, His fullness pero su plenitud in us. solamente en nosotros. Are you understanding ¿Me this? están Now, entendiendo? Ahora, in that context, en ese contexto, we must understand your kingdom. nosotros tenemos que entender, venga tu reino. The word kingdom means Y la palabra reino the significa right el derecho to rule. de So when reinar. you say your kingdom, Así que cuando usted dice, venga tu reino, venga tu reino, you are saying, usted literalmente está diciendo, I give you the right yo te doy el derecho to exercise rule through me. de ejecutar el reino, el dominio a través de mí. When you pray your Cuando usted kingdom come, ora, venga tu reino, we are not talking about an objective no estamos reality. hablando de una realidad objetiva, no. We're talking about a subjective Estamos hablando reality. de una realidad subjetiva. So if there's no subject, Así que si no hay un súbdito, there cannot be an object. no puede haber un objeto. So when you say your Así kingdom que cuando come, usted dice, venga tu reino, the word come la palabra in the venga original Greek en el griego original is the word arkomai. es la palabra arkomai, Very powerful una word. palabra poderosísima. This word Y esta palabra is a verb. es un verbo, It's a doing word. es un verbo que nos habla de una acción, It's a word of action. es un verbo de acción. But
It's in Pero the middle voice. es también la palabra, lo que se llama la palabra del medio, la And it's voz in del an- medio. And it is in an imperfect Y tense, está en un presente imperfecto, which literally que means literalmente significa it can come que puede venir and it can leave. y puede irse, It can come puede llegar and it can y withdraw. también se puede retirar. So when we say your Así que cuando decimos venga kingdom come, tu reino, we are saying estamos diciendo, we give you the right nosotros te damos la to autoridad come in us. de venir en nosotros, But pero if the conditions are not si right, la condición nuestra no es la correcta, you have the right usted tiene el derecho to abandon rule de in us. abandonar el poder reinar por medio de nosotros. So when you pray the prayer, Así que cuando él hizo la oración, don't think he's going to come to City Hall no piense que él va a ir al Palacio Nacional or he's going to come to some O- presidential o office. va a ir a una oficina del presidente o una instancia de gobierno importantísimo. No. No. This word is very personal. Es una palabra Intimate muy invitation. personal que describe una relación muy íntima, Which literally que means literalmente you significa are inviting God que usted está invitando a Dios to set up his throne a in you sentar su trono en usted and rule through you. y que Él pueda reinar por You medio de cannot usted. invite God Usted no puede invitar a Dios a to reinar, come to another place. que vaya a otro lugar. You can pray for Usted presidents. puede orar para que los You can pray for presidentes those that rule y over aquellos you. que están en gobierno puedan, usted puede orar por todos You ellos, pray for their peace. pero usted puede orar por la paz. But when you pray your Pero kingdom cuando come, usted dice, venga tu reino, you are literally usted saying, literalmente está diciendo, I'm giving you the right yo te estoy dando la autoridad to come in me de poder venir por medio de And mi rule persona y through me. reinar por medio de mí. Now, Jesus Jesús said, dijo, my kingdom, mi reino, the kingdom, el reino, is not of this world. no es de este mundo. So he was not talking about an actual kingdom. Entonces él no estaba hablando de los reinos And naturales de he esta made tierra. reference to this Y cuando él hacía referencia a esto, in John chapter en 18 Juan capítulo 18, at the court case with Pilate. en cuando estaba delante de Pilatos, que lo And estaba in that court juzgando, case, y cuando lo estaban juzgando a él, Pilate asked him Pilatos le preguntó about his kingdom. acerca de su reino. Are you a king? ¿Eres tu rey? And Jesus said, yes, I'm a Y king. Jesús dijo, sí, yo soy el rey. For this reason I came. Por I'll esta read the razón scripture to vine. you after the Se lo voy a break. leer las escrituras más adelante, después que terminemos ahora. But he said, Pero él dijo, my kingdom is not of this world. pero mi reino no es de este mundo, It comes from above. proviene de arriba, viene de In Luke arriba. 17, Y en Lucas 17, Jesus said, Jesús the dice, kingdom does not come by observation, el reino no viene por observación, but it comes, pero viene, it's in you. él dice, está dentro de usted. So how can the kingdom be in you? Entonces, ¿cómo el reino puede estar If it's an internamente actual en usted si es un reino actual? No, he's not referring to an actual king. Él no está haciendo referencia a los He's reinos. actually saying Él lo que realmente está the diciendo, right to rule que el derecho a is reinar, within your que capacity. está en la capacidad que But usted if you tiene, don't know how to rule, pero si usted no sabe you will reinar, always remain usted defeated. permanecerá en derrota continua, You'll always remain poor. siempre permanecerá pobre, You'll always remain with nothing that Siempre- you of note. siempre, o sea, no podrá lograr nada. And you'll blame the devil Y entonces se le estará echando continuamente la culpa al for all your diablo failures. por sus fracasos. But if you know how to exercise the Pero right si to rule, usted sabe cómo Because it's in you. ejercitar la It does autoridad not come by para poder observation. reinar, porque este reino no viene por it does not come observación by y empirical tampoco studies. no viene por medio de los estudios empíricos que usted You pueda can't tener. divide it into 7 parts. Y no puede dividirlo en 7 partes tampoco el reino, nada que ver con Kingdom eso. is El the reino right to rule. es el derecho a reinar. That's why Jesus Y es said, por eso que Jesús the dijo, kingdom is at hand. el reino está en medio nuestro. Or he says the kingdom has come. O él dice el reino ha Or llegado. is coming. O dice el reino, That's perdón, the tense. viene. What El does reino that mean? viene. ¿Qué significa When eso? he came, Que cuando él vino, he said it's at hand. él le dijo que estaba en medio Now, nuestro. if I say this flower is at my Por hand, ejemplo, si yo digo que esta flor está en mis manos, or if I say this, o si this digo, glass is at my este hand, vaso está en mis manos, ¿qué estoy now, diciendo yo? I mean, I'm battling with my throat. Perdonen, yo estoy luchando con... There's a con- glass of water there. Hay un vaso de agua ahí.
No matter how bad my throat Aunque is, esté muy mala mi garganta, por ejemplo, I don't take this glass. si yo no tomo ese Put it vaso to my y lips lo pongo en mis labios and sip on the water. y me trago I literalmente el will not agua, be able to satisfy yo entonces no podré satisfacer mi garganta my sore throat. que me duele. As long as the water is standing Pero there, mientras el agua esté ahí sentada, it's of en no esa- value to me. no tiene ningún valor para mí, You have to know how to pick it up. porque yo tengo que tomarlo en mis You manos have to know how to bring it. y yo tengo que To traerlo your a mí, mouth. a mi You boca, have to know how to y drink. tengo que saber beberlo por igual. This is the problem in the church. Ese es el problema con la iglesia. Everyone wants to pray. Muchos quieren orar. Your kingdom come. Venga tu reino. But few know Pero pocos son los que saben how to bring it. cómo traerlo. Jesus, Jesús dijo, when he came out of the Jordan, the baptism, cuando salió del Jordán Jesús, he said the kingdom is at hand. él dijo, el reino ha llegado. In other words, if he didn't know how to take the Si right to él no rule, sabía cómo tomar el derecho a reinar, si él no sabía cómo tomar ese it'll always derecho, be by his hand, siempre estaría en sus manos, but it'll never be in him. pero nunca estaría en él. And God wants to bring you to a Y place Dios quiere llevarlo a usted específicamente a un lugar where you know how to donde usted exercise rule. sepa cómo ejecutar el poder So reinar. in the next session, Entonces la próxima sesión I will talk about yo some les voy a aspects hablar acerca de estos temas, of how this rule de would come cómo este reino viene and how you need y cómo usted to necesita create the environment crear el ambiente so that you can rule with para que him. entonces usted pueda reinar con él. Amen. Amén. Well, let's take a break. Vamos a I tomar don't know un tiempo, what's- ¿cuántos minutos?